El otro día Apple presentó los nuevos iPad Pro y acaban de llegarme estas dos cositas de por aquí. Este encargado ha sido el iPad Pro de 11 pulgadas M4 de 256 GB, es para lo que daba la cosa. Y no os toméis este vídeo por lo que no es una review, tan solo es un unboxing y también para compartir con vosotros mis primeras impresiones. Y por cierto, un detallito que me ha gustado bastante es que el nuevo Apple Pencil Pro viene con 4 cajas personalizadas, eso sí, no puedes elegir cuál te toca. Y ahora voy a abrirlos, que tengo unas ganas tremendas, la verdad. Hacía un montón que no me compraba un iPad. Y la verdad es que vienen súper bien presentados. Primero quitamos los precintos y es de esas cajas que salen a la perfección, o sea, es una chorrada, pero es cierto que todos los productos de Apple es como que el unboxing es perfecto, ¿vale? Son productos muy caros, pero al abrirlos se nota que hay otros productos que costando lo mismo no te dan esa sensación de premium ni, no sé, no es tan gustoso al abrirlos. Y por aquí tenemos el iPad, madre mía, oye. Es muy ligerito y muy, pero que muy fino. Momento ASMR. La verdad que es como muy ligero, o sea, no es algo como que no lo notes el peso, ¿vale? Pero sí que se siente muy finito y muy ligero. La verdad que me recuerda mucho a la Tab S8 Ultra, que fue la tablet que he tenido durante bastante tiempo, pero bueno. Lo voy a dejar por aquí y ahora vemos lo demás. Y la verdad que parece que en la caja no nos vamos a encontrar cargador. Esta es una de las diferencias que hay entre el modelo de Estados Unidos y de otros países y el europeo. En Europa tan solo viene un cablecito que, mira, por lo menos han tenido el detalle de que es un cable bastante bueno, trenzado, y en color negro, igual que el iPad que he pedido. Que por cierto, por si no lo habéis visto, lo he pedido en un color negro espacial y la verdad que es un color muy, pero que muy bonito. Bueno, ya vemos que la pantalla es un imán de huellas, ¿vale? Esta pantalla. Y vamos a ver el Apple Pencil Pro. Realmente es una renovación pequeña respecto al Apple Pencil 2, ¿vale? O sea, en la parte externa no se ve ningún cambio, no debería verse ningún cambio, aunque ahora lo veré. Y aquí tenemos el Apple Pencil Pro. Y bueno, como decía, es básicamente idéntico al Apple Pencil 2, solamente que ahora pone Apple Pencil Pro. Realmente no voy a decir nada que no sepamos ya de este Apple Pencil. Sí que tiene bastantes cambios en el interior, pero es cierto que lo que viene a ser a nivel de lápiz es un lápiz de muy buena calidad, se siente muy premium en la mano. Eso ya lo sabía porque es un lápiz que he utilizado bastante y que mejora mucho respecto al primer Apple Pencil. Sobre el diseño del iPad Pro, me parece que está bastante logrado, o sea, no cambia demasiado respecto a los anteriores iPad Pro. Lo único que sí que cambia es que ahora lo que viene a ser la cámara la tenemos aquí centrada, que ya iba siendo hora, la verdad, porque es el sitio donde debería estar en todas las tablets. Y también es que hemos perdido una cámara en la parte trasera, ¿vale? Ahora esto de aquí es el sensor LiDAR y eso de ahí me parece que es un sensor de profundidad. Sinceramente, creo que está perfecto que hayan quitado la cámara gran angular porque es un gasto extra que, bueno, pues puede irse a otras cosas, que supongo que se habrá ido pues a la pantalla OLED y a otro tipo de cosas. Voy a configurar y a probar un poquito este iPad y ahora os sigo contando. Ayer ya estuve probando bastante este iPad Pro y el nuevo Apple Pencil Pro y la verdad que tengo unas primeras impresiones bastante claras. Eso sí, tened en cuenta que tan solo llevo probándolo unas cuantas horas y mi opinión puede cambiar mucho para la review. Esto tan solo son unas primeras impresiones. De primeras os voy a hablar de lo más obvio de todo, la nueva pantalla Tandem OLED. ¿Esto de Tandem qué significa? Pues básicamente que para mejorar el brillo de una pantalla OLED han puesto un panel por encima del otro. Por lo que han dicho desde Apple, ha tenido más trabajo que tan solo poner un panel por encima de otro, sino que los han calibrado en conjunto para que el color sea perfecto, que os digo desde ya que los colores me han parecido una maldita pasada. No, en serio, aunque aún no he podido hacer pruebas, me parecen de los colores más exactos que he visto en la pantalla de una tablet. No es la mejor pantalla que he visto, y he visto móviles con mejores pantallas, pero claro, ver una pantalla así de buena en una tablet, o sea, una pantalla tan grande, pues impresiona bastante. Y me atrevo a decir que es la mejor pantalla que existe ahora mismo en una tablet, por encima de las Tab S9 de Samsung. Que esas también son increíbles, pero esta pantalla es sencillamente una pasada. La pantalla la pondría más al nivel del Fold 4 de Samsung, pero claro, fijaos la comparación de tamaño, es mucho más sencillo hacer que esto alcance ese brillo que no un iPad tan grande.
Y bueno, he estado utilizándola hoy un rato en la terraza y sí que os puedo decir que ese pedazo de brillo que tiene ayuda mucho a verla bien en exteriores. Obviamente no se llega a ver perfecta, pero incluso a plena luz se ve muy pero que muy bien esta pantalla. Lo que sí que es cierto es que aunque la pantalla es increíble, también me ha confirmado bastantes cosas que ya pensaba de las pantallas OLED y que me voy a guardar para otro vídeo únicamente sobre este tema. Lo que sí que os voy a decir es que aunque sí es mejor que una pantalla IPS, la diferencia en el 90% de los casos no se nota prácticamente nada respecto a un buen panel IPS. Y los iPads anteriores ya tenían una de las mejores pantallas que existía, así que si actualizas el iPad tampoco vas a notar una mejora tremenda, aunque sí que la hay. Pero todo esto me lo guardo para otro vídeo que estoy preparando sobre ese tema. Por otro lado, el Pencil Pro no ha cambiado en el exterior en absoluto respecto al Apple Pencil 2, pero en el interior sí que hay muchos cambios. La única aplicación que por ahora he encontrado que aprovecha todos esos cambios, porque claro, acaba de salir y el resto de aplicaciones no han aprovechado aún las nuevas funciones del Apple Pencil, es la aplicación de notas, que al apretarlo, ahora os contaré más de esto, pues podemos desplegar este menú de aquí, que la verdad que es bastante útil tener un menú desplegable. Y también el tema de la rotación de barril, no sé cómo se traduciría aquí, pero bueno, el giroscopio que tiene el Apple Pencil Pro, pues funciona muy pero que muy bien. Y también, no sé si lo estaréis viendo, pero se genera una pequeña sombra artificial, esto es completamente digital, del Apple Pencil, en la que podemos ver incluso la silueta del pincel que hemos seleccionado. Esto obviamente es cosa de la aplicación, ¿vale? Y dependerá al completo de los desarrolladores cómo la implementan ellos. Eso sí, lo que viene a ser la rotación del giroscopio funciona muy bien y es muy precisa. Pero claro, en la app de notas pues como que se queda como algo anecdótico. Espero que para cuando haga la review ya lo hayan implementado en alguna aplicación y pueda ver si es muy útil. Me parece que sí que lo va a ser bastante, sobre todo en conjunto con lo bien implementados que están los nuevos gestos en el Apple Pencil Pro. Y es que el tema del motor áptico que han añadido funciona muy bien y es cierto que te da esa seguridad a la hora de utilizar los gestos que el anterior Apple Pencil y ningún lápiz que haya probado con gestos táctiles tiene. Tan solo lo he probado durante unas horas, pero por el momento no he tenido toques falsos ni he utilizado sin querer ninguno de los dos gestos, por lo que me parece que está muy bien implementado. Y la respuesta que te da el lápiz, esa confirmación, pues la verdad que ayuda mucho a tener seguridad de que el gesto lo ha detectado el lápiz. Pero por supuesto os hablaré más en profundidad del lápiz y de mi opinión en la review. Así que si aún no estás suscrito, pues suscríbete y activa la campanita para no perdértela. Y en cuanto al tamaño y formato del iPad, no ha cambiado en absoluto mi opinión. Este 5/7/4/3, porque realmente es un punto intermedio entre los dos formatos, es el mejor formato para tablets que existe. Muchísimo mejor que el 16 décimos típico de Android. Además, ha aumentado un pelín el tamaño. No se nota apenas, pero sí que se acerca un poco más al tamaño de la OnePlus Pad, que es una de mis tablets favoritas en Android, de la que tenéis una review y un montón de vídeos en el canal. Vale, lo estoy viendo en cámara y la pantalla se ve así en la OnePlus Pad porque tengo muy machacado el protector de pantalla. Pero bueno, si queréis, podéis decirme en los comentarios si os gustaría ver una comparativa entre las dos. Lo que sí que os puedo decir es que se nota mucho esa reducción en el grosor y en el peso en el iPad. No es como que no pese absolutamente nada al tenerlo en la mano, pero es cierto que cuando llevas muchas horas utilizándolo, sí que se agradece que pese menos. A mí por regla general me gustan las fundas magnéticas por el tema de poder quitarme esos 200 gramos que pesan. Y lo que sí que os digo es que si se nota en este iPad de 11 pulgadas, que es realmente el que menos ha reducido su peso, en el de 13 pulgadas estoy seguro de que se va a notar una barbaridad, porque ahora pesa incluso menos que algunas tabletas de este tamaño. También otra curiosidad es que los iPads Pro ahora pesan menos que los iPads Air, un poco raro, pero bueno. Y también el lápiz es bastante más grueso que lo que es la tablet en sí, pero no es algo que me parezca molesto para nada y prefiero que el Apple Pencil lo hayan mantenido con el grosor que tiene, que ya me parece incluso fino. Por otro lado, os voy a hablar un pelín de la batería. No me voy a meter a decir tiempos de batería ni nada de eso porque no lo he utilizado suficiente todavía. No me ha parecido que se descargue demasiado rápido y se carga bastante rápido por lo que he podido ver, pero lo que os quería comentar es que he visto en muchas reviews que dicen que la batería ha disminuido respecto a los anteriores iPads Pro, y esto es solo verdad a medias. Ha disminuido en el caso del iPad Pro de 13 pulgadas, que ha pasado de ser de 41 vatios hora a 39. Tan solo ha perdido 2 vatios hora y con el tema de los consumos y demás, probablemente aún así mejore el consumo respecto al iPad Pro de 2022. Pero en el caso del iPad Pro de 11 pulgadas, directamente es mentira. Y es que ha aumentado de 29 vatios hora a 31, por lo que sumado a la nueva pantalla OLED y al mejor consumo del M4, pues probablemente veamos aumentada la duración de la batería. Y en ese punto yo creo que han hecho bien, porque en el iPad Pro de 11 pulgadas, reduciendo el peso, el grosor y aumentando el tamaño, han aumentado la batería. Y en el iPad Pro de 13 pulgadas, que creo que es
la que más se beneficia de disminuir el peso, yo creo que está bien que hayan decidido reducir la batería si eso se traduce en mejor peso. Y hablando de potencia, el M4 es muy pero que muy potente, pero sinceramente, en un uso normal, yo no he notado diferencias incluso con mi iPad Pro de 2017. Y sinceramente no creo que vaya a haber ningún uso práctico real en el que la diferencia de un núcleo de los modelos de 1 y 2 teras se vaya a notar respecto a estos. Así que si te compras el modelo de 1 y 2 teras, que no sea por ese núcleo extra, sino por la memoria RAM, que eso sí que se va a notar, y también por el almacenamiento, claro. Y digo que no he notado la diferencia con mi iPad Pro de 2017, pero claro, hasta el momento he hecho un uso muy normalito. Para la review voy a intentar exprimirla al máximo y ver hasta dónde llega este pedazo de chip M4. Eso sí, tiene un puntito negativo, y es que claro, meter un chip tan pero tan potente en una tableta tan pequeña y tan fina, pues tenía que tener algún punto negativo, y el punto negativo es que sí que se calienta. Se calienta un poco cuando la estás usando de manera normal, no llega a ser algo molesto, pero se nota, respecto a otras tablets menos potentes. Lo que sí que es cierto es que cuando he abierto alguna aplicación muy exigente, como puede ser Octane, que básicamente es un motor de render que utiliza Ray Tracing y exprime al máximo este chip, que por cierto es el primer procesador de Apple que tiene Ray Tracing en tablets, eso sí, y esto lo vamos a notar bastante en este tipo de programas que lo utilizan. Bueno, como os digo, cuando llevas utilizando un rato Octane, sí que se nota que se calienta. No llega a ser algo molesto, pero se nota bastante, o sea, se pone bien calentita. Pero aún así me parece impresionante que estando renderizando esto tan rápido, porque la verdad que es muy rápido, directamente la tableta no explote, porque este chip es más potente que, por ejemplo, el de mi GPD WinMax 2. Y estos portátiles tienen mucho mejor sistema de disipación y un par de ventiladores funcionando todo el rato. Tengo pensado hacer unos cuantos vídeos muy interesantes con este cacharro. Y bueno, obviamente, después de haber estado casi 3 años utilizando prácticamente solo tablets Android, he notado muchísimas más diferencias y novedades de estos iPads, pero eso me lo voy a guardar para otros vídeos. La review todavía va a tardar un poco en llegar, pero si te han gustado estas primeras impresiones y quieres saber mi opinión final sobre este iPad Pro, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Y si te ha gustado el vídeo, también puedes dejar un like, decírmelo en los comentarios y todas esas cosas. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.